Saludos súbditos, Monster X Loquendero al habla. En esta ocasión por el mes del terror, les narraré un suceso que le pasó a un usuario con el videojuego Godzilla Monster of Monsters de NES. En la descripción les dejaré un link al foro donde el usuario, Zanzilla1954, publicó la historia. Sin más que decir, empecé. Hola, no sé quién tenga la molestia y el tiempo de leer esto, pero si piensas que esto es falso y que las capturas están modificadas, está bien. Yo tampoco me creo lo que pasó en esa ocasión, cuando decidieron sobrepasar los límites del juego. Yo les pregunto, ¿quién no ha tenido como jugador, sentirse atraídos por los códigos de un juego? Esa emoción y satisfacción en descubrir algo que se oculta entre esos píxeles, la necesidad de obtener recompensas y el deseo de desafiar los límites impuestos por los creadores. Pues bueno, yo soy una de esas personas. Siempre me ha fascinado diseccionar los archivos y códigos internos de algunos de mis videojuegos preferidos, y afortunadamente, o mejor dicho, desafortunadamente, ese juego sería mi juego favorito, aquel que me hace olvidar de la dura realidad en la que vivo, Godzilla Monster of Monsters, para NES. Pero no hablo de los cheats habituales como GH1D0RA, sino de unos que me encontré explorando en el mismo. Los dichosos cheats tenían que empezar con una X, luego espacio y poner Y, otro espacio y cualquier dígito que dejaré en la lista de abajo. Con eso, puedes acceder a niveles aleatorios generados por el cartucho, pero que en la mayoría de ocasiones, eran injugables y siempre tendían a tener una melodía distorsionada en 8 bits. No era tan impresionante que digamos, pues por lo mismo, no eran tan llamativos como otros cheats que había encontrado antes en otros juegos. Pero un día decidí ingresar un código diferente, por mera curiosidad. Por una maldita parte de mí, que quería saber lo que me ofrecía esta cosa. Y como dirían algunos, la curiosidad mató al gato. Adjunto evidencia por medio de capturas de pantalla de lo que he estado experimentando. La contraseña que agregué fue X, Y, y R y de inmediato me llevó a lo que aparentemente era el nivel de la tierra del material original, salvo que los jefes, Gesora y Moguera, eran irreconocibles en el tablero, debido a que sus sprites estaban formados de forma aleatoria, pero lo más impresionante sin duda es que, podía jugar los niveles de forma normal. Algo interesante, pues nunca estaba esa oportunidad de jugar aquellos niveles extraños. El nivel iba con normalidad, salvo por algunos errores, pero era normal para mí, el cartucho y la consola ya tenían sus años, lo que quisiera resaltar, es que no había enemigos. Ni uno solo. Me extrañé al saber de esto, pues para los que no conozcan este juego, generalmente te salta en la pantalla varios enemigos de todas direcciones, haciendo el juego bastante frustrante, sobre todo por el lag que genera, pero al ya no haber enemigos, se me hizo fácil pasar los niveles, y antes de que se me olvide, no, ni siquiera había rastro de música en los niveles, y si la había, era tan solo notas sin sentido que creaba una sensación que rompía algo, que nunca debí de hacer. Y vaya que no debía de hacerlo. Cuando me enfrenté a Gesora era más o menos normal, salvo el final, pues después de ganarle al jefe, toda la pantalla se congeló mientras veía cómo ambos personajes se desmoronaban como arena. La pantalla se cubrió de sprites basura, mientras que se escuchaba un horrible chirrido de la consola. Carajo, fue lo único que salió de mi boca al apagar la consola, pues nunca había previsto eso, y cuando encendí mi Nintendo NES, el juego me recibió directamente al tablero. Esto no tiene sentido, se supone que el juego se reiniciaría desde cero, ¿por qué pasa algo así? Repetí el proceso de apagar y prender varias veces, pero el resultado era el mismo. Bueno, me dije, tú querías saber los secretos de este juego, ahora lo terminas. Sin más, volví a jugar, y esta vez Godzilla ya no tenía ojos, pero eso no era lo peor. Lo peor es que estaba irreconocible, aunque al menos podía atacar, no podía usar el aliento atónico, y peor aún, los enemigos reaparecieron. Afortunadamente, mi personaje regresó a la normalidad cuando me enfrenté al mini jefe de turno. Pero sucedió lo mismo cuando me enfrenté a Gesora. Pero esta vez, con Godzilla perdiendo parte del rostro, y coincidentemente, con uno de esos enemigos adheridos a su cuerpo. Volví a apagar y encender la consola, repitiendo el proceso. Por un lado, me sentía fascinado por todas las cosas que estaban pasando con el código, pero por otro lado, me estaba hartando que siempre pasará esto cada punto del juego. Y lo peor, por pura culpa, debía de terminarlo. Como podrán ver, el personaje volvió a desmoronarse, pero ahora el planeta del fondo estaba cambiando. Llámenme loco, pero desde niño cada que iba por las secciones de la Tierra, ese planeta del fondo tenía una iluminación que me recordaba a un rostro, quizá porque uno de pequeño, tiene la imaginación por las nubes. Pero juro por Dios que, eso ya no era una ilusión óptica.
En ese planeta se estaba formando un rostro. Y no solo eso, también parecía formar una especie de criatura espeluznante. Y como no hacía falta, la pantalla se congeló, pero esta vez, la pantalla tenía más cosas. Unas de esas, la más notable de hecho, es la presencia de ojos por toda la pantalla que me observaban. Fijamente a mí. Y solo a mí. Sentía una incomodidad al sentir que esas miradas se dirigen a mí. Antes de volver a encender la consola, me lavé la cara con agua, porque no podía creer algo así, no creía que el juego reaccionara así. Y más que hasta donde yo sé, esos sprites de los ojos nunca estuvieron en el juego original. Logré prender la consola, de pura suerte, aún seguía en función, incluso con los glitches todo estuvo bien. Hasta que Godzilla ya no estaba en el tablero. Los únicos monstruos del tablero eran Mothra y Moguera, luego de mucho llegué con Moguera y le gané, de forma normal, sin errores o pantallas congeladas. Cuando pasé al siguiente mundo, Marte apareció en el tablero. Un personaje que nunca estuvo en el juego. Titanosaurus. ¿Qué hace aquí? Digo, sé que monstruos como Anguirus y Rodan fueron descartados del juego. Pero esa cosa, aunque buena idea para un jefe, no estuvo planeado que apareciera. ¿Acaso el juego me ocultaba algo? ¿Acaso hice un descubrimiento importante para este juego? Pero Titanosaurus no era la única sorpresa. Si notaron bien, ahora hay un nivel de jaula azul, no sé de qué trata hasta que llegue ahí, y me salto el siguiente texto. Derrota a Titanosaurus para obtener la llave. Ok. Solo espero no tener otro percance. Cuando empecé el nivel me encontré con nuevos enemigos, como los que estarán viendo en pantalla, no puedo darles descripción de ellos, pues me quiero concentrar en los jefes, que... Dios santo. De nuevo, si te parece alguna clase de broma, o una edición muy buena, te informo que no. No es así. Pues ahora, en lugar de ese calamar gigante, esta cosa. Reemplazo a Gesora. Un horrendo monstruo cuadrúpedo con las características de Gesora, con una gigantesca boca repleta de dientes afilados. Sentía que en cada ataque, me intentaba comer. Afortunadamente, era muy lento y torpe, pues le gané con facilidad. Ahora con Moguera, también hubo sus cambios. Ahora era una especie de cabeza gigante mecánica, con tentáculos que terminan en pinzas, y un cañón en la cabeza. Este sí me dio más pelea, pero por los pelos, le gané. Y en cuanto a Baram, es el que tiene los cambios más leves. Ahora estaba invertido, sus brazos ahora funcionaban como piernas y viceversa, su cabeza era más aterradora sin ojos, y su espalda estaba abierta, convirtiéndose en una boca de forma vertical. Sus ataques consistían en expulsar de esos enemigos corruptos, y alargar su cabeza para ganarme. Pero de nuevo le logré ganar. Ahora me tocaba contra Titanosaurus, que este se viera normal, al menos me da a entender que los nuevos jefes, no tendrían cambios horribles. Sus ataques consistían en usar su gran cola para empujarme al lado izquierdo de la pantalla, y hacía mucho daño, pero sí era molesto cada que lo hacía. De hecho, peleé contra él como unas 3 veces, eso sí sumamos a que me regresaba a otros niveles para recuperar salud. Ya en la tercera ocasión, finalmente pude acabar con Titanosaurus. Y la pantalla se puso en negro, junto al texto, has obtenido la llave. Regresa hasta esta casilla. Y cuando lo hice, vaya sorpresa que me dio el juego. Un nuevo monstruo desbloquear. Anguirus. Su aspecto no era muy diferente de su versión descartada, salvo que este, parecía más trabajado en cuanto a sprites, e incluso el juego me mostró un gimmick especial, la cual si presionó abajo 2 veces, este tendrá una movilidad de 4 patas como en las películas. La jugabilidad con Anguirus no era muy diferente de Godzilla, excepto que obviamente no tenía un aliento atómico. En su lugar, podía convertirme en una literal esfera de destrucción, algo que debo admitir, es muy genial. Pues gracias a esta habilidad puedo terminar los niveles más rápido, aunque lo malo es que no podía saltar si usaba esta habilidad. Fuera de eso, no tuve quejas pues terminé el mundo con normalidad, pero cuando pasé al próximo planeta, el texto estaba deforme. Y de pronto, llegué a este nivel extraño, viendo a detenimiento el tablero, podía ver que Titanosaurus regresó, pero ¿dónde debería estar el icono de la base? Había un rostro. Un rostro al que le arrancaron la piel, con una expresión de enfado. ¿Qué será esta cosa? ¿Qué les parece?
En mi opinión sí creo que sea real, y más porque a diferencia de otros pendejos, que cuentan que les pasó cosas extrañas en sus juegos, este es de los pocos que muestra evidencia verídica de lo ocurrido, pero bueno, si quieren una segunda parte, les ordeno que se suscriban a este canal, y darle like al vídeo. Ahora me retiro y feliz Halloween a todos, Monster X Lockender fue.